continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 156. Maestro, si uno en tercera cámara se durmiese completamente en su cuerpo físico, pero tuviera una experiencia en el astral, ya sea con conciencia o sin conciencia, pero que uno trajera vívidamente el recuerdo, ¿puede considerarse tal experiencia en el astral como éxtasis? Bueno, mi caro hermano, este es un éxtasis de tipo muy inferior, ¿verdad? Porque el viaje por el mundo meramente astral es el más inferior, o casi el más inferior de los viajes. Eso es claro. Considéralo como un tipo de éxtasis inferior, nada más. Sin embargo, ha habido un desdoblamiento en este caso, y un desdoblamiento concreto, exacto. Un desdoblamiento que debe ser tenido en cuenta, porque ya es un principio, es un comienzo. Nunca puede uno tratar de entrar de una vez a lo más alto sin haber pasado por lo más bajo, ¿verdad? Bueno, eso es todo. 157. Entonces, maestro, perdóname, ¿en qué podemos diferenciar una experiencia en el astral de una experiencia en el mental, o en el causal, o en el mundo espiritual? Bueno, naturalmente, en los distintos grados de esplendor, en eso está la diferencia. Hay experiencias muy inferiores como las del astral, un poquito más elevadas como las del mental, donde hay más esplendor. Pero, realmente, mis caros hermanos, lo que nosotros debemos proponernos es libertarnos de la mente, libertarnos de la materia. El astral es materia, y el mental es materia. Como materia es el físico y materia el etérico. Lo que yo quiero es que cada uno de ustedes se preocupe por libertarse de la materia, por libertarse de la mente. Lo vital para nosotros es funcionar como espíritus puros, limpios, en todo el espacio estrellado. 158. Maestro, tengo una última pregunta para usted. ¿A qué se debe la falta de recordatorio de algunas experiencias en meditación? Con el mayor gusto respondo a su pregunta. La falta de recuerdo de las experiencias místicas en meditación no se debe a otra cosa sino a la falta de despertar de la conciencia. Cuando uno está bien despierto, no se olvida de nada, recuerda todas sus experiencias íntimas con entera exactitud. Eso es todo. 159. Maestro, una pregunta que le rogaría que nos contestara. Es sobre qué es lo que se debe comer antes de la práctica de tercera cámara, y si el estómago lleno o semilleno no es óbice para realizar una buena práctica. Para asistir a tercera cámara, es mejor no comer absolutamente nada antes. Es mejor asistir uno con el estómago limpio. Así la práctica resulta con más comodidad. ¿Entendido? 160. Esta otra pregunta que tengo aquí no tiene nada que ver con la práctica de tercera cámara, sino con lo que hablamos sobre la aprehensión del hondo significado de los yoes. En este caso, usted se refirió al yo de la ira, y cuyo hondo significado era la ignorancia. Mi pregunta es la siguiente. Maestro, ¿cómo existen innumerables yoes de la ira? ¿Todos los yoes de la ira tienen como origen la ignorancia? ¿O solo es específicamente ese yo de ira? ¿Cada caso diferente tiene un hondo significado diferente? Es obvio que cada situación de ira es diferente. Eso es ostensible. Sin embargo, podemos prácticamente catalogar todas las situaciones de ira resumiéndolas a tres. Primera, que llamaríamos ira producida por el ánimo. 2. Sería ira producida por el cuerpo. 3. Ira producida por la lengua. Vamos a examinarlas cada una por separado. Ira producida por el ánimo no siempre está uno en el mismo estado de ánimo. Alguien puede producirle a uno ira si le dice tal o cual palabra en un estado de ánimo,
y sin embargo, en otro ánimo puede repetirle a uno la misma palabra y no sentir uno nada. Cualquier insultador puede herirlo a uno fácilmente si lo encuentra en un estado de ánimo, pero en otro estado de ánimo el insultador puede que no encuentre eco en uno. Así pues, los estados de ánimo son muy variados, y es claro que según el estado de ánimo nos encontramos, más o menos serenos. Hay pues iras producidas por el estado de ánimo. Segundo, ira producida por el cuerpo. Estando uno, por ejemplo, con mucho calor, se pone insoportable, ¿verdad? Si el calor es muy sofocante y puede que haya hambre, la cosa es más grave, y si hay sed, pues es peor. De manera que los estados de ánimo influyen mucho. También hay quienes se sientan iracundos no por el calor, hay quienes sienten iracundos por el frío, por ejemplo. Hay quienes se sienten iracundos no por frío ni por calor, sino sencillamente porque tienen hambre, y el hambre los pone de mal genio, o porque tienen sed, ¿verdad? De manera que la ira puede ser producida también por el cuerpo. Estando uno enfermo, puede que también se ponga iracundo en algunas ocasiones. Puede que un dolor de muelas le dé a uno ganas de dar golpes. En fin, ese es otro estado. Hay iras producidas por la lengua. Sí, la lengua viperina de las devotas es terrible, ¿verdad? Los enredos de las comadres, de los compadres, sobre todo las comadritas, son un problema. Naturalmente, aquello del dicen que se dice, la calumnia, en fin, todo eso puede provocar ira producida por la lengua. Ahora, la lengua iracunda de uno también puede responder con palabras hirientes, ¿verdad? De manera que la ira de la lengua, obsérvenla. Qué curiosa resulta de lengua a lengua. Nos insultan e insultamos. Nos hieren y herimos. Usamos la palabra de esa forma mal usada, ¿verdad? Pero así es la humanidad. Bueno, toda ira, pues, vean ustedes, tiene tantas facetas. Cada situación de ira es diferente, pero todos los aspectos de la ira se reducen a 3. Mejor mencionemos esos 3 en una forma un poquito más ordenada: cuerpo, ánimo y lengua. ¿Entendido? Aprender la honda significación de todo eso es importante. Por ejemplo, nos calumnian, y claro, si nuestro estado de ánimo no está muy bueno, nos sentimos ofendidos y reaccionamos violentamente. Interesante sería, pues, comprender, y además de comprender, llegar a captar la honda significación. Cuando captamos la honda significación, cambia el panorama. Puede que aquel que nos ha calumniado o que nos ha insultado sea una víctima nuestra. Sí, puede haber sido una víctima nuestra en una pasada reencarnación. Puede que nosotros hayamos herido a aquella persona y, ahora, ésta ha reaccionado con nosotros, vengándose, aunque en forma inconsciente. En este caso, es un karma que nosotros no habíamos entendido. Pero cuando ya lo entendimos, entonces hemos capturado su honda significación. Sería muy largo extendernos en todos estos detalles, pero ya lo saben. Si hay algo más que aclarar, pueden preguntar, mis caros hermanos. 161. Maestro, dijo usted que la comprensión no era de la mente, y luego, en otra parte, nos dijo algo acerca de la comprensión intelectiva. ¿Cómo es eso, maestro? ¿Me puede explicar? Aparentemente hay una contradicción, ¿verdad? Sin embargo, subraye usted la palabra intelectiva, subráyela y vaya al fondo. Yo quiero ante todo que comprenda usted, ante todo a fondo, el significado de todo está. Cuando dije comprensión intelectiva, no me limité realmente a intelecto, no.
Quise ir más allá del mero intelecto. Por eso le digo, subraye. Pero como el intelecto, naturalmente, es el instrumento de manifestación aquí, en el mundo físico, porque sirve de vehículo a la conciencia, aunque esté prisionera dentro del mismo intelecto, siempre sirve de vehículo. Naturalmente, por eso, hablé de información o de comprensión intelectiva. Lo hablé de una manera convencional, porque la comprensión, repito y subrayo, no es intelectiva. Pero aclaro, el intelecto sirve de instrumento a la conciencia. Naturalmente sirve cuando quiere servir, ¿no? Cuando uno logra dominar la mente. Desgraciadamente, son muy pocos los que saben dominar la mente. 162. Maestro, quisiera que nos volviera a repetir el relato sobre lo que vivió en el interior de la Tierra en el Summum Supremum Sanctuarium de Colombia, puesto que en la grabación considero que no queda muy claro. Con el mayor gusto, hermano. Arrojaré campos de luz sobre lo que antes dije. Es claro que yo sabía siempre que el fuego hace fecundas las aguas de vida, eso es obvio, y eso lo sabe cualquiera que haya estudiado esoterismo. Pero en mi presente reencarnación me faltaba hacer más conciencia de eso, es decir, aprender la honda significación de esa verdad. Logré capturar esa honda significación en la cámara de reflexión del Summum Supremum Sanctuarium. ¿Que la Blavatsky me haya visitado en astral? Perfectamente, así fue. Ella todo lo que hizo fue repetirme lo que estaba escrito en su cosmogénesis. Podemos subrayar así. El tercer logos hizo fecunda las aguas caóticas para que surgiera la vida. Así repetimos, así simplificamos. Sin embargo, eso no era todo. Yo necesitaba ir más a fondo, y lo logré. Asistí realmente, o, mejor dicho, reviví el amanecer del Mahamambantara. Digo reviví porque en el nombre de la verdad tengo que decirles que, ciertamente, yo fui testigo de la aurora del Mahamambantara. Pero en mi presente reencarnación necesitaba revivir ese recuerdo trascendental, divinal. Y vi perfectamente cuando el primer logos emanó al tercero, cuando le habló diciéndole: «Ve, fecunda a la materia caótica para que surja la vida, empero tú verás». Le dio la libertad para obedecer o desobedecer, y el tercer logos se inclinó reverente ante el primer logos. Estaba bellamente vestido ese tercer logos, con su manto azul hasta abajo, su blanca túnica. ¡Qué belleza en su rostro! Sus ojos azules, donde se refleja todo el panorama del infinito. Esa nariz aguileña, ese labio fino y delicado, todo él resplandeciente, magnífico. Yo fui testigo de eso, como fui testigo del trabajo ritual que se hizo en los 7 templos del caos. Bueno, al experimentar lo trascendental, pues aprendí, capturé la honda significación de esa verdad que está escrita en Cosmogénesis y que todos los hermanitos de las diversas escuelas repiten, pero que no han logrado realmente vivenciar o experimentar en forma íntima. 163. Maestro, ¿qué simboliza la vaca de 5 patas? Con el mayor gusto voy a dar respuesta a su pregunta, mi estimable hermano. Quiero que ustedes comprendan lo que es realmente la simbólica vaca sagrada de las 5 patas. Eso es trascendental. En la India, la maestra Elena Petronila Blavatsky vio realmente una vaca blanca, inmaculada, de 5 patas. La quinta la llevaba sobre la jiba y con ella se rascaba, espantaba las moscas, etc. Un capricho de la naturaleza, ¿verdad? La conducía un joven de la secta Sadhu, el cual se alimentaba exclusivamente con la leche de esa preciosa criatura. He ahí el misterio de la pentalfa. Incuestionablemente, la simbólica vaca de 5 patas
simboliza vivamente a la Divina Madre Kundalini con sus 5 aspectos extraordinarios y maravillosos. Obviamente, el primero de estos es la Madre Inmanifestada. El segundo es Isis, María, o mejor dijéramos Ram-Io, Adonía, Isomberta, Rea, Cibeles, la casta Diana de los griegos, etc. Sabiduría, amor, poder. El tercer aspecto es Coatlicue, entre los aztecas, la Proserpina egipcia, la Hécate griega, la bendita diosa Madre Muerte, terror de amor y ley. El cuarto aspecto es precisamente, mis caros hermanos, esa madre natura particular de cada cual, individual, la que juntó el zoospermo con el óvulo para la concepción del cuerpo físico que tenemos, la que multiplicó la célula dentro del proceso de gestación, la que creó el cuerpo físico que tenemos, etc. El quinto aspecto es la maga elemental, la que vino a dar a nuestro organismo la fuerza de los instintos naturales, etc. Concretémonos ahora al cuarto aspecto. Obviamente, si la madre natura particular, individual, el cuarto aspecto de nuestra culebra ígnea, fue capaz de crear el cuerpo físico que poseemos, es incuestionable que también tiene el poder para meter nuestro vehículo denso dentro de la cuarta coordenada, dentro de la cuarta vertical, dentro de la cuarta dimensión. Por ello fue que enseñé una fórmula mágica que puede ser muy bien utilizada para entrar en contacto con ese cuarto aspecto de nuestra madre cósmica particular. Entre paréntesis, mis caros hermanos, cada cual tiene su propia madre Kundalini particular, propia, individual. Obviamente, podemos ser ayudados por ella. Estoy seguro de que vosotros, con ese cuarto aspecto de Devi Kundalini, debéis lograr la victoria, aprender a meter el cuerpo físico en la dimensión desconocida para viajar a los remotos lugares del mundo. 164. Maestro, el embrión áureo se dice que está formado en los bodhisattvas. El caso de un bodhisattva caído, que tiene su embrión áureo, considero que no puede manifestarse en toda su expresión, por estar embotellado en el ego. Así es. En los bodhisattvas caídos, por ejemplo, el embrión áureo está embotellado entre el yo pluralizado. Debido a eso, pues, duermen hasta cierto punto, no totalmente, sino hasta cierto punto. Tienen más responsabilidad y por ello se les castiga el doble. Los bodhisattvas caídos, si no se levantan, entran a los mundos infiernos condenados por 3 delitos. Primero, haber asesinado al Buda. Segundo, haber deshonrado a los dioses. Tercero, distintos delitos. Hay más castigo para el bodhisattva caído porque tiene el embrión áureo. Por lo tanto, él no tiene disculpa. A él la ley lo castiga en todo su rigor. Eso es todo. 165. Maestro, ¿en la actualidad hay algún ser vivo que tenga el embrión áureo ya desarrollado? Sí lo hay. Yo soy uno de esos, a sus órdenes. 166. Pero fuera de aquí. Pues, fuera de aquí, hay muchos bodhisattvas, hermana, caídos, que tienen el embrión áureo desarrollado, y hay también muchos bodhisattvas que no están caídos y tienen su embrión áureo desarrollado. De manera que esto de la disolución del yo es muy importante, porque mediante la disolución del ego conseguimos formar el embrión áureo. Es urgente disolver el ego, reducirlo a polvo, a cenizas. 167. Entonces, ¿el nacimiento del embrión áureo no es un problema exclusivamente sexual? En ello están varios aspectos. Si vamos a lo exclusivo, desde el punto de vista del sexo, es obvio que nosotros también somos hijos del sexo, porque nuestros cuerpos físicos se formaron mediante la cooperación de un zoospermo y un óvulo. En cuanto al embrión áureo, propiamente dicho,
también allí está la fuerza sexual. En primer lugar, téngase en cuenta que los yoes que personifican nuestros errores toman forma gracias al agente sexual, aunque sea en su aspecto negativo, en la zona, pues, del plexo solar, y luego surgen a la existencia. En otras palabras, lo ideoplástico cristaliza tomando forma mediante el agente sexual, en el plexo solar, y luego surge a la existencia en forma de yoes. Verbigracia, por ejemplo, hermanos, tenemos un impulso de ira, un coraje con otra persona. Con ese coraje nos sentimos terriblemente irritados, quisiéramos golpear al prójimo. Entonces, esa actitud psicológica nuestra asume una figura, con nuestro parecido, con nuestros ojos, con nuestro mismo rostro, etc. Una figura dentro de la cual queda embotellada parte de nuestra conciencia ofendida. Y esa figura no es algo muerto, no es una pintura, no es un animal disecado, es algo que tiene realidad, que vive. Esa figura es una criatura viviente que gracias al agente sexual toma forma en el plexo solar y luego surge de allí. Ya lleva dentro algo de nuestra conciencia. Así se forman los yoes. 168. ¿Podrían ustedes decirme, bueno, pero qué tiene que ver el plexo solar con la energía sexual? Aclaro, en nuestras glándulas sexuales se levantan vapores seminales, hidrógeno Si-12, y de nuestros órganos sexuales también se levanta la antítesis, el fuego antitético, el fuego, dijéramos, izquierdo del abominable órgano cundartiguador. Se acumula en el plexo esas sustancias, y es mediante esas sustancias, hidrógeno Si-12 y fuego negativo fatal, que toma forma en lo ideoplástico, el fantasma de la ira, tal como la hemos sentido. Así surge en el plexo, o de la región ventral, lo que se llama un yo de ira, un yo de coraje, un yo que tiene nuestra misma figura, que vive, que alienta, que puede moverse en todo el espacio, etc. En ello hay, pues, materia sexual. Es obvio, pues, cuando nosotros dirigimos nuestra energía creadora contra tal o cual yo, lo desbaratamos. ¿No dice acaso la homeopatía, similia similibus curantur? Un dicho vulgar dice por ahí, contra mordeduras de perra, pelos de la misma perra. Y es verdad, ese es el lema de la homeopatía. Así pues, si esos yoes han cristalizado mediante el agente sexual negativo, es obvio que también mediante el agente sexual positivo podríamos desintegrarlos, reducirlos a polvo. Por eso es que, primero, hay que comprender el error. Segundo, hay que rogar a la Divina Madre Kundalini para que ella utilice la energía sexual, rogarle que desintegre, que reduzca a polvo a tal o cual yo, al yo que hemos comprendido a fondo, y entonces éste se desintegra, se reduce a polvo. Y cuando esto sucede, la esencia se libera y toma forma en el embrión áureo. Por eso es que tal embrión está íntimamente relacionado con la energía sexual. 169. Maestro, en uno de los libros del maestro Krumheller, dice que es tan fuerte la capacidad, la potencia de la práctica del arcano AZF, que en ese momento, dirigiendo el pensamiento, supongamos, a asesinar a una persona a distancia, se lograría. ¿Es real o no? Es claro que sí, pero cuando se tiene la clave ID, que está formada por dos letras, I, T, ID. Pero para tener esa clave, hay que haberla recibido de labios a oídos de algún gurú. Yo tengo esa clave, la conozco, pero me echaría sobre mis hombros un gran karma. Por eso es que creo, hermanos, que uno nunca debe enseñar magia negra, porque no solamente peca el que mata a la vaca, sino el que le tiene la pata. Conocí a cierto caballero
que ya desencarnó, un tal Omar Sherenzi Lind, entre paréntesis. Me permito nombrarlo porque ya desencarnó. Uno de los magos negros más ilustres que haya yo conocido. Era un políglota, hablaba español, inglés, francés, no sé qué tantos otros idiomas. Gran músico. Como conferencista era maravilloso. Tenía un intelecto chispeante, terrible. Yo asistí a una de sus conferencias. Cuando lo examiné con el sexto sentido, pude ver que radiaba una luz azul muy hermosa y un amarillo genial. Sin embargo, su trasfondo era de un rojizo sanguinolento. Los hermanos todos lo escuchaban con mucha atención. Después, pude evidenciar que ese azul que se veía en su aura tan hermoso y ese amarillo no eran de él, sino del auditorio, de los que le escuchaban. Quienes nos lo habían presentado enfatizaban la idea de que era nada menos que el mismísimo maestro Kutumi. Cuando fuimos a conocerlo, sí, nos asombramos de su erudición, además de políglota y de sus artes de músico, etc. 170. ¿Por qué es el punto de estabilidad el centro de gravedad sin el cual no existiría la armonía cósmica? ¿Y qué relación tiene con los humanoides encontrados? Exactamente, tú lo has dicho, da el equilibrio a los humanoides. Allí se establece el completo equilibrio entre las fuerzas de la involución y de la evolución, el equilibrio del bien y del mal, el equilibrio del descenso y del ascenso. Así como el núcleo es el que da equilibrio a todo el cosmos, porque alrededor del núcleo de nuestro planeta Tierra gira la luna y gira también la otra luna, la luna negra o Lilith, que está más allá de la luna blanca. Así también alrededor, por dentro del centro gravitacional, del centro de estabilidad del Sol, giran los planetas del sistema solar. Se mantiene el equilibrio del cosmos. De la misma forma, internamente, se mantiene el equilibrio de la psiquis colectiva, porque si no fuera por eso, no existiría equilibrio. El ego continuaría existiendo, se robustecería cada vez más en forma ilimitada, y la esencia, embotellada entre el ego, no podría escapar nunca jamás. Afortunadamente, existe el equilibrio, y los yoes se precipitan, de acuerdo con la ley de la caída, hacia ese punto equilibrante, hacia ese centro de estabilidad, donde se desintegran. Entonces, al desintegrarse, se establece el equilibrio de la esencia, recobra esta su prístina pureza original. Una vez que ha recobrado su prístina pureza original, reinicia una nueva evolución, pues es allí donde se llega al máximo del descenso, y es allí donde se inicia también el ascenso. Es allí donde se establece el perfecto equilibrio entre el descenso y el ascenso. Es allí donde se establece el equilibrio completo en cada esencia. Vean ustedes las dos caras de esa gran ley de Newton, de la ley de la gravedad. Vean los dos aspectos, el exotérico o público y el esotérico o secreto. Es lamentable, fastidioso, que esos rosacrucistas, esos acuarianistas, etc., no hayan visto esto, el aspecto esotérico o secreto de la ley de la gravedad. 171. Maestro, para los que han viajado a otros planetas, si llegan a morir y ya se cumplieron sus 108 vidas, si llegan a morir, por ejemplo, en la Luna, ¿a dónde se van? Pues son atraídos sistemáticamente al centro de gravedad de la Tierra, debido a la ley del caos, y no les queda más remedio. Vencido su tiempo, tienen que precipitarse hacia el centro de gravedad de acuerdo con la ley de la caída. Vean ustedes que hasta la caída tiene final, hasta la caída. Todo el universo marcha de acuerdo con la ley del número, medida y peso. 172.
Maestro, hay algunos pensadores o escritores pseudofilósofos que establecen una ley del equilibrio, no precisamente en el centro del núcleo de la Tierra, sino aquí mismo. De acuerdo con esto piensan que para que exista ese equilibrio debe haber cierta cantidad de bien y cierta cantidad de mal. ¿Qué nos dice usted, maestro? Esos son utopistas. Sin embargo, nosotros, en cambio, nos estamos apoyando en la ley de la gravedad y eso está demostrado. Lo de ellos no está demostrado. Es una utopía. Eso es todo. 173. Se habla del fuego central de la Tierra, del núcleo central de la Tierra. Donde hay el fuego, ¿cómo podemos conciliar una cosa con la otra? ¿O hay fuego o es extremadamente denso? Dentro del interior del organismo planetario hay fuego y hay agua. Y no precisamente en el núcleo central existe puro fuego líquido, como suponen muchos. No. En el núcleo central lo que hay es un material mineral extremadamente pesado. Pero esto no significa que dentro del interior de la Tierra no corran los ríos de fuego líquido. Sí lo hay. También hay agua. Zonas terriblemente acuáticas. Ríos, mares interiores. Hay de todo. Pero el núcleo, en sí mismo, es de una extrema dureza, de una materialidad terrible, espantosa, desde un punto de vista rigurosamente físico. Y si no fuera así, entonces, ¿en qué se basaría el centro de gravedad? Allí es donde ya se mineraliza completamente toda criatura que ha llegado al máximo de la caída. Allí es donde todo se desintegra. 174. Todo eso quiere decir que, por ejemplo, un discípulo exaltado como Judas Iscariote, que está trabajando en los mundos infiernos, él puede trabajar inclusive en la parte más densa, en el núcleo más denso de la Tierra. Él puede descender por todas las dimensiones hasta el mismo núcleo de la Tierra, y puede ascender, y trabaja, y lucha por los demás, porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. Él trasciende la inferior por medio de una ley superior. Él no está dentro de la ley de la caída. Ha trascendido esa ley y ayuda a los que están perdidos. Donde quiera que vea a alguien que manifieste algún anhelo por la luz, allí está Judas luchando, preparándolo para poderlo sacar. De cuando en cuando logra sacar a alguien. Judas no es como se piensa, un traidor. El discípulo del maestro, Judas Iscariote, hizo un papel nada más. Representó un papel dentro de un drama cósmico. Cada uno de los 12 discípulos representó un papel diferente. El papel fue preparado con anticipación. Jesús preparó a cada uno de los 12 para representar el drama. Judas no quería representar ese papel, pidió se le dejara representar el papel de Pedro, pero Jesús ya lo había escogido para el papel de Judas. Y hoy es el más despreciado de los apóstoles. Nadie ha comprendido su sacrificio. Todo el mundo considera que Judas es un traidor que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, y claro, eso está también en el subconsciente. Que, aunque escuchen la doctrina, la explicación que estamos dando, sin embargo, la resistencia permanece. Pero esa resistencia, repito, se debe al tiempo. Ha sido dada por el Redentor, pero deben corregir mediante la meditación. 175. Pedro también traicionó a Jesús, negándole 3 veces. ¿No es así, maestro? Todo eso es simbólico. Pedro cumple otra misión. El Evangelio de Pedro es el del sexo. ¿Quién no niega al Cristo 3 veces? ¿Quién no? Hasta altos iniciados se caen, es decir, fornican, niegan al Cristo íntimo. Eso es la negación de Pedro. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, dijo Jesús. El gallo es el verbo,
la palabra, el iao, gaio, iao, aio o iao. Decía, antes de que el verbo resuene en vosotros, me negarás 3 veces. Sí, el ser humano niega al Cristo íntimo cuando fornica, cuando se deja caer sexualmente. Hay que saberlo entender. La doctrina de Pedro es la del sexo, y la doctrina de Juan, directamente ieoua, es el verbo, la palabra. Por eso Pedro dice, bueno, ¿y este qué? Refiriéndose a Juan. Contesta Jesús, ¿y si quiero que él permanezca aquí hasta que yo vuelva, qué? Sí, el verbo aguarda en el fondo del arca el instante de ser realizado. Cada uno de los 12 tiene su doctrina, y eso hay que saberlo entender. Sin Judas, por ejemplo, no hay drama. Judas es importante, es el ego, el yo que hay que disolver. ¿Cómo va a haber el drama si no disolvemos el ego? Podría existir en forma simbólica, pero ¿cómo lo realizaríamos de verdad si no nos resolviéramos a morir de momento en momento, de instante en instante? Se nos ha entregado la doctrina, pero hay que comprenderla. Necesitamos verdaderamente cristificarnos, o de lo contrario, de acuerdo con la ley de la caída, nos tocará bajar precipitadamente hacia el centro de estabilidad de la Tierra, para reducirnos allí a polvareda cósmica. Ustedes resolverán. Repito, yo no dejo de lamentar que no se hubiera enseñado antes todo esto, y es que la humanidad permaneció durante mucho tiempo embotellada en el dogma de la evolución, un dogma utópico, sin bases, sin fundamentos de ninguna especie. 176. ¿Cómo se concilia el hecho de que siendo el centro de gravedad la parte más densa, más material de la Tierra, que esté allí precisamente el Santo Ocho y allí resida el regente de la Tierra? Ese es el centro de estabilidad, el centro de equilibrio de todo. Allí, los egos se vuelven polvo para que la esencia se libere. Allí, las fuerzas de la involución y la evolución se balancean, se equilibran. Por tanto, es allí donde tiene que estar el Santo Ocho, cerebro, corazón y sexo del genio de la Tierra. Es el punto equilibrante de nuestro mundo. Allí, la esencia tiene por eso su completo equilibrio. Allí está el fin del ego mediante la muerte segunda. Es el centro más importante de nuestro planeta, el gran equilibrador. Es allí donde se viene a conjugar maravillosamente la luz y las tinieblas, la involución y la evolución. 177. Cuando se dio el intelectualismo moderno, ¿no se logró cierto avance, maestro? Pues el intelectualismo moderno es una deformación de la realidad, un producto del deterioro de la mente, porque estos bípedos tricerebrados de tipo intelectivo están demasiado alejados de las emanaciones del sol absoluto. Es claro que en el ser humano hay 2 aspectos subconscientes definidos, uno que podríamos decir está formado por las impresiones mecánicas de la naturaleza y por aquellas ideas, palabras huecas que escuchen aquí, allá y acullá. El otro está formado por el ego, por la raza, por la herencia, por el intelecto, etc. Esos 2 aspectos del subconsciente son lamentables. El intelectual moderno, desprovisto de espiritualidad, es una máquina más, una máquina con esos 2 aspectos, el exotérico o exterior totalmente mecanicista, formado por impresiones externas, y el interior, formado por su intelecto y sus herencias, su herencia de familia y sus defectos y errores dentro del subconsciente. De manera que el intelectualismo moderno, en el fondo, es subconsciente, por lo tanto, no sirve.
Lo real está más allá del vano intelectualismo moderno. Hay que buscarlo en la conciencia despierta. Pero despertar la conciencia es vital para descubrir los defectos. Entonces, pasamos más allá del simple intelecto. 178. ¿Este intelectualismo entonces se basa en la magia negra? Pues sí, obviamente, representa a Mammón. Mammón tiene dos aspectos, el intelecto y el dinero, de manera que ellos representan a Mamón, ya que el Cristo dijo, no puedes estar con Dios y Mamón al mismo tiempo. Exactamente a Mamón representa ese intelectualismo y ese afán de riquezas que vemos en esta época decadente en la que nos encontramos. Las gentes que rinden culto a Mamón no quieren reconocer los defectos psicológicos porque ellos son los defectos mismos. El ego se cree perfecto. Son vivos representantes de Mamón. Por lo tanto, son magos negros. Están lejos de la gran realidad. Se han alejado tanto de las emanaciones del sol absoluto debido a sus desviaciones. Por tal motivo, las emanaciones ya no tienen poder para vivificar esa semilla de por sí degenerada, motivo por el cual en ellos ya no nacen los cuerpos existenciales superiores del ser. Van, pues, en camino de descenso hacia el centro de estabilidad del planeta Tierra. Marchan de acuerdo con la ley de la caída. Esos son los secuaces, repito, de Mammón. 179. Maestro, ¿de qué sustancia están hechos los agregados psíquicos? El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, todavía no posee una mente individual. No la ha creado, no la ha formado. La mente, el manas, la sustancia mental, está desprovista de individualidad. Posee diversas formas, se halla constituida en forma de agregados psíquicos, los cuales no son desconocidos por el budismo esotérico. Todos esos múltiples yoes, pendencieros y gritones que en su conjunto forman el mí mismo, están constituidos por sustancia mental más o menos condensada. Es este el motivo por el cual nosotros cambiamos continuamente de opinión. Ejemplo del vendedor de bienes raíces. El yo que jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento, y entonces el sujeto se retira dejando a la mujer decepcionada. Vean ustedes lo que son las infinitas formas de la mente, y de qué manera controlan los centros capitales del cerebro, y cómo juegan con la máquina humana. 180. Maestro, en este planeta los yoes hacen la vida llevadera. Si los disolvemos, ¿no sería nuestra vida muy aburrida? La auténtica felicidad estriba en la revalorización del ser. Es incuestionable que cada vez que el ser pasa por una revalorización íntima, experimenta la auténtica felicidad. Desafortunadamente, nosotros confundimos el placer con la felicidad y gozamos bestialmente con el alcohol, drogas, adulterio, juegos, etc. El límite del placer es el dolor, y toda forma de goce se transforma en dolor. Obviamente, la eliminación del ego revaloriza al ser, dando como resultado la auténtica felicidad.